Muy buenas noches al pueblo panameño, a todos mis seguidores. Me corresponde pronunciarme referente a la contestación que en torno a si se podía o no se podía derogar la ley 406 que aprobó el contrato minero con First Quantum. Ha pronunciado o ha manifestado por escrito el procurador de la administración. Yo creo que primero hay que ubicarnos en el contexto. Ya nosotros hemos dicho hasta la saciedad, está en muchos de mis videos y en muchas de mis intervenciones en programas de televisión, que no hay ninguna diferencia jurídica real. Lo que están por ahí publicando algunos temas de que cuál es la diferencia entre que se derogue la ley por vía de la Corte Suprema versus que se derogue por vía de la Asamblea y elaboran una serie de elementos en lo que dicen son las diferencias, totalmente falso. Ellos nunca en su pronunciamiento se basan en ninguna norma constitucional ni legal. Entonces es un tema de distorsión, me explico, para confundir a la ciudadanía. Ya hemos aclarado que la consecuencia jurídica es la misma, la derogación de la ley. Y ya hemos aclarado entonces que si la consecuencia jurídica de si la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional una ley o otra ley en la Asamblea deroga una ley, es la derogatoria de la ley. Que el problema aquí es la retroactividad o no retroactividad. Que los fallos de la Corte no pueden ser retroactivos, por lo que indica el Código Judicial sobre ese aspecto, mientras que las leyes sí pueden tener efectos retroactivos en base al artículo 406, que aquí todo lo que está de trasfondo, aunque no lo digan, y observen que nadie, ninguno, ¿sí?, de los que están ahora abrogando porque se dé por la vía del fallo de inconstitucionalidad, desmienten los planteamientos que yo hago. Búsquenlo, nadie los desmienten, ¿saben por qué? Porque nosotros jurídicamente estamos planteando la verdad. Por la vía de inconstitucionalidad o por otra ley, la consecuencia jurídica es la derogatoria. El problema es que si nos vamos por la vía de la ley, nos ocurre lo mismo que ocurrió en el 2017, que es que 20 años después de que se aprobó el contrato, la ley no fue retroactiva. Y ya hemos aclarado en otras presentaciones nuestras que cuando se dio la declaratoria de inconstitucionalidad en el 17, publicada en el 2021, el mismo ministro actual de Comercio e Industria ya dijo por todos los medios de comunicación y en su comparecencia a la Asamblea Nacional que producto del fallo ya teníamos 3 arbitrajes interpuestos, uno en Corea, ya lo dije, ¿sí?, otro en Canadá y otro a través de uno de los acuerdos internacionales. Entonces, el primer elemento para que no se esté distorsionando la verdad y confundiendo a la ciudadanía, el problema de fondo es la retroactividad que se requiere para que el país no pierda los derechos que ya tenía al menos con el pronunciamiento de la Corte en el 2017, lo cual involucraba que desde ese 2017 o al menos desde que se publicó el fallo en el 2021, ya la minera no tenía contrato y no podía seguir vendiendo en el tiempo los recursos minerales que extraía del subsuelo. Por lo tanto, todo lo que vendió, ¿sí?, al menos de esa fecha hasta acá, debe devolverlo. Pero como le aprobaron la ley 406 con su artículo 3 que dijo que era de orden público de interés social, entonces legalizaron la venta de esos minerales y por lo tanto ese elemento es el que pone en desventaja a Panamá. Lo otro que tenemos que aclarar, no es correcto lo que indica el procurador, lamento decirlo, pero el que olvida su pasado no entiende su presente y no sabe hacia dónde va el futuro. Yo respeto mucho al profesor Rigoberto, fue mi profesor, pero hay que aclarar uno, lo que ya dije, que las opiniones de la Procuraduría de la Administración no son vinculantes, es solo una opinión, pero hay que entender quién es el profesor Rigoberto. El profesor Rigoberto era el secretario general de la Procuraduría de la Administración, de la Procuraduría de la Nación, en el momento en el que Ana Matilde Gómez era la procuradora, y precisamente allá en aquel quinquenio 2004-2009, le tocó a la Procuraduría de la Nación opinar referente a la demanda de inconstitucionalidad que estaba circulando, que presentaron por separado el colega Sevillano y la colega Serracín, y en ese pronunciamiento que hizo la procuradora Gómez, donde era su secretario general el profesor Rigoberto, dijeron exactamente lo mismo que hoy están diciendo, pero con respecto a el fallo de la Corte. Búsquenlo en el fallo publicado en la Gaceta 2021. Decía la procuradora Ana Matilde, con el secretario Rigoberto, hoy procurador de la Administración,
que no podía la Corte declarar inconstitucional, ¿sí?, un contrato de ley por los mismos argumentos básicamente, ¿sí?, que hoy está diciendo en su pronunciamiento con respecto a por qué una ley no puede lograr otra ley, ¿sí? Entonces, es la misma acción, producto de los mismos actores que en aquel momento intentaban evitar que por la vía de la inconstitucionalidad se derogase una ley que aprobaba un contrato de ley, argumentando las mismas razones que hoy argumentan para decir que una ley no puede derogar otra ley relacionada con un contrato de ley. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces son los mismos actores. Lo que pasa es que el pueblo panameño no lo sabía. La mayoría del pueblo panameño que sea en buena manera introducido ahora mismo en el tema del contrato ley, lo hace partiendo de un hecho de que cree que todo el problema surge ahora. No, el problema surgió en 1997, cuando era presidente Ernesto Pérez Valladares. Y estos magistrados que hoy se pronuncian, ¿sí?, la magistrada Dixon, ¿sí?, el otro magistrado Hoyos, fueron magistrados en un momento dado, mientras estos contratos habían sido demandados de inconstitucionalidad, y estando en la Corte nunca quisieron pronunciarse sobre la inconstitucionalidad. Entonces son casualmente los que ahora salen, me explico, a argumentar que la vía es la inconstitucionalidad, pero cuando ellos eran magistrados, esa no era la vía. Lo evitaron. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Volvemos a lo que ya hemos indicado. Bueno, dice la Corte que se pronunciará a finales de esta semana. Sí, vamos a ver qué es lo que hace la Corte al pronunciarse. Yo estaría muy contento, me explico, de que la Corte pudiera pronunciarse referente a la inconstitucionalidad y decir que su fallo es retroactivo. No pueden hacerlo, porque estarían violentando casualmente la naturaleza actual sobre las normas actuales de que los fallos de inconstitucionalidad solo rigen a partir de su publicación hacia el futuro. Ellos lo que quieren con su fallo, aunque le digan a la ciudadanía, porque han hecho el principio de divide y vencerás, ahora voy a hablar un poco de eso, ¿no? Han dividido a la ciudadanía, que estaba muy clara en pedir que se derogara la ley que aprobaba este contrato de ley, la ley 406, y ahora han puesto a un pocotón de miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil a pronunciarse en torno a aspectos que ellos mismos les pasan por WhatsApp o ellos mismos les pasan por correo electrónico, para que la gente confunda a otros, se confundan ellos mismos, porque al final no entienden la materia, creen que esto es algo nuevo y no se dan cuenta de que estamos en un círculo vicioso donde los mismos actores de antes son los mismos actores de ahora que defienden los mismos intereses de quienes están detrás de esta explotación minera, donde hay muchos panameños, no son nada más empresas extranjeras, hay gente de mucho poder adquisitivo en este país que tiene acciones en esas explotaciones mineras y que no dan la cara, ¿no? Utilizan a los actores gubernamentales. Entonces, como sea que se pronuncie la Corte, lo que están buscando estos actores es un pronunciamiento de la Corte que eche por el piso el pronunciamiento del fallo de 2017. El fallo de 2017 fue un fallo histórico. Fue un fallo porque los fallos de inconstitucionalidad casi nunca derogan la totalidad de una ley. Este fallo derogó todo, se llevó el contrato. Lo que dijo el procurador de la administración, en su opinión con respecto a esta demanda de una de varias de inconstitucionalidad, es que solo era inconstitucional el artículo 1. Recuerden que eso fue lo que él dijo. No pronunció nada sobre el artículo 3, que es el artículo que yo les digo de la ley 406. Búsquenlo. Cuando Luis Barría habla indicándoles artículos, numerales de la Constitución, del Código Judicial, de todo. No nada más diciendo, bueno, es que esto es por esto y esto es por aquello, porque yo lo digo. No, no lo digo yo. Eso está plasmado en la Constitución y en las normas. Y lo que ellos están evitando es que exista un pronunciamiento en cuanto a que se haga retroactivo, ¿sí?, la derogatoria, y les vuelva a quitar los derechos que obviamente ellos ahora adquirieron de la venta que habían hecho ilegal de todos los minerales. Y vamos a seguir en el mismo entuerto. No importa que se pronuncie la Corte, ustedes verán algunos grupos que a lo mejor sale un fallo cuando sea que salga, no sé si será el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, porque se conectan en sesión permanente. La sesión permanente es que van a seguir tocando el mismo tema, ¿no? No crean que sesión permanente es que el fallo sale exactamente el viernes, salvo que entonces el fallo ya haya sido redactado por la misma empresa o por el Poder Ejecutivo y se lo hayan puesto a los magistrados, o que ya los magistrados tengan redactado el fallo. Entonces también estarían haciendo una desnaturalización total del análisis jurídico que debe darse en una Corte Suprema
colectiva de nueve individuos que deben analizar, me explico, donde hay un ponente que debe obviamente poner a circular una sentencia, etcétera. Entonces, toda esta desnaturalización, al final lo que está llevando con ciertas acciones, por ejemplo, estos temas de judicializar el tema de las protestas en la calle, de poner pueblo contra pueblo, porque obviamente hay mucha molestia por los cierres de calles, unos se sienten más afectados, otros siguen en su lucha, el tema de no pagarle a los docentes, que ya involucra interponer algunas acciones que va en contra de derechos humanos, el tema de cerrar cuentas de sindicatos, lo referente a decir que no va a haber jamones en Navidad, que no se va a pagar el bono solidario, que no existirán los subsidios. Es decir, el que crea que estas cosas son aisladas, yo no sé en qué país vive. Es obvio que lo que está intentando el gobierno es desarticular, ¿sí?, las acciones ciudadanas por varias vías. Me explico. Primero, fragmentando entre los que planteamos que debe derogarse la ley para garantizar la retroactividad versus lo que entonces dicen que debe declararse inconstitucional. Y he dicho, no hay leyes inconstitucionalizadas. Ese término jurídicamente no existe. Si la ley es declarada inconstitucional, pues también queda derogada. El problema es que el fallo no puede hacer retroactivo. Entonces no pierdes los derechos adquiridos. Y al no perder los derechos adquiridos, igual, ¿sí?, de una u otra manera, entonces vilipendiaste, engañaste, traicionaste al pueblo panameño, porque entonces tú dirás, bravo, la Corte Suprema se pronunció. Pero sí, el problema que nos tiene aquí es que ya la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado en el año 2017. Ya existe un fallo de inconstitucionalidad, jóvenes, señores, pueblo panameño. Y los fallos de inconstitucionalidad no se derogan, o sea que está vigente, es cosa juzgada constitucional y es un fallo que es parte del bloque de la constitucionalidad. Entonces, si ya tenemos un fallo, el problema es que no debió el Ejecutivo haber enviado una ley y no debió aprobarse por la Asamblea, porque entonces es un círculo vicioso, pues. ¿Qué va a pasar, les digo a ustedes, si la Corte falla el viernes o cuando falle? Pues dice que es inconstitucional y pasado mañana vuelve este Ejecutivo o otro Ejecutivo a volver a presentar un proyecto de ley. Entonces lo que estamos haciendo con esto es validando que el Ejecutivo, a pesar de que existe un pronunciamiento de la Corte, puede volver a presentar un proyecto de ley. Y aquí lo que pasa es que no se ha querido decretar o declarar en desacato al Poder Ejecutivo por no cumplir los fallos de 2017. Entonces, bueno, nos han ilusionado al pueblo panameño. Me explico, han armado todo como han querido, han tenido el tiempo para hacerlo, están apelando a la desesperación y a la lucha de pueblo contra pueblo, y ahora con el pronunciamiento del procurador de la administración, lo que intentan, ese mismo procurador que era secretario general cuando Ana Matilde Gómez decía que no procedía la demanda de inconstitucionalidad, ese mismo procurador que ya se pronunció hace un par de semanas diciendo que solo es inconstitucional el artículo 1, ahora su opinión es la que vale, diciendo que una ley no puede regar otra ley. Él no tiene ninguna facultad para que esa opinión sea una opinión válida. Es solo eso, una opinión, y lamentablemente, con todo el respeto lo digo, no está haciéndole más que el juego a todos los intereses creados que se han alineado para lograr el mínimo impacto en los intereses de Fir Quantum y quienes están detrás. Y ya se darán cuenta que aunque venga un fallo que diga arriba de alguna manera, que yo no lo puedo vaticinar porque no soy pitonizo, que declare inconstitucional un artículo, una parte, esto, la ley, el contrato no, o todo el contrato, igual, me explico, el pronunciamiento que sea, algunos van a salir a levantar la bandera de que han triunfado, engañar al pueblo panameño como lo engañaron con el tema de la famosa esta ley de moratoria, que ya les he dicho que no sirve para nada, porque es una ley que no deroga ningún artículo del Código de Recursos Minerales, es una ley que tampoco es de orden público de interés social, o sea, no es retroactiva, y es una ley que de ninguna manera plantea eliminar la minería a cielo abierto y metálica en Panamá. Entonces volverán a dar otro caramelo, ya dieron uno, esa ley de moratoria, otro caramelo que algunos saldrán a elevar y decir, mira, tenemos un fallo, hemos cumplido, pueblo panameño, pero no explicarán nada, y el que no sabe de derecho y sabiendo de derecho no maneja más que derecho privado, es decir, no maneja derecho público.
público y mucho menos derecho social, no entenderá estos temas de que ese fallo no es retroactivo, no se concretará nada y ocurrirá lo mismo que ya ocurrió con el fallo 2017, donde a pesar de tener un pronunciamiento de la Corte muy contundente, que dudo mucho que ahora lo sea, en aquel momento, y que derogaba contrato, derogaba todo derecho adquirido, todo lo derogaba a partir de ese momento en adelante, pues la empresa siguió trabajando, el fallo demoró en publicarse, la empresa siguió extrayendo minerales, la empresa siguió vendiendo minerales, el Poder Ejecutivo no entró en control de la empresa misma y al final, colorín colorado, este cuento se ha acabado porque el problema de trasfondo sigue. Entonces, yo culmino indicándole que lamento mucho, a pesar de que respeto al profesor Rigoberto, que fue mi profesor, que los pronunciamientos que siempre han tenido, por lo menos él, cuando ha tenido que tocar este tema, siempre han estado encaminados a blindar de alguna manera que no se puede alterar, tocar, ni derogar, ni por fallo de inconstitucionalidad. Así lo dijo, busquen el pronunciamiento de la procuradora Ana Matilde Gómez en aquel momento, sí, ahora en su pronunciamiento dice solo es inconstitucional el artículo 1, el de la orden público y derecho social, en ese ni se metió. Realmente ese no es inconstitucional y ahora dice que una ley no puede derogar otra ley. Por favor, tenemos que ser serios en este país, no podemos engañar al pueblo panameño. Con mucho respeto, yo les insisto, al final no importa lo que diga la Corte, aquí no se va a resolver el problema de la mina hasta que una ley no derogue totalmente la ley 406, tenga efectos retroactivos y aquí por alguna razón, pídale a todos esos que hablan de que la salida es un fallo, dígale, bueno, pero pronúnciese en torno a lo que explica el profesor Barría de los efectos ex tunc y ex nunc y expliquen ustedes cómo un fallo de la Corte va a tener efectos retroactivos y le va a devolver al pueblo panameño los miles de millones de dólares que han estado robándose en venta de recursos minerales del Estado, esta compañía, y cómo ese fallo de la Corte va a hacer lo que no hizo el de 2017, que es lograr que el Ejecutivo asuma automáticamente el control de la mina. Pronúnciense y expliquen el tema de los efectos retroactivos y no retroactivos de un fallo de inconstitucionalidad y verán que nada les puede decir porque nosotros hablamos en estricto derecho, aunque a algunos no les guste, aunque algunos quieran tergiversar la información, nos toca decirle la verdad al pueblo panameño. Así que sigamos vigilantes. Al final, no solo es que se tiene que derogar la ley 406, lo hemos dicho, es que el instrumento jurídico a través del cual se derogue esa ley 406 que aprobó inconstitucionalmente ese nefasto contrato ley, tiene que ser de orden público e interés social y tener efectos retroactivos al menos a la fecha del fallo de 2017. Si no, cualquier salida jurídica que les planteen a ustedes, pueblo panameño, es una salida jurídica para darles un caramelo, ¿sí? Y tratar de acabar con el problema social, la explosión social que existe en el país y en el fondo nos habrán robado todos nuestros recursos y ya verán que no se resolverá el verdadero asunto que le preocupa al pueblo panameño y es que el patrimonio, la venta que se dio de algo que es del Estado panameño, ¿sí? Sigue en manos de privados y el pueblo panameño ha sido despojado de esa riqueza con el daño ambiental que esto involucra y con todos los problemas que se tienen para la paz social de este país. Que Dios me lo bendiga, estemos vigilantes y recuerden, el tema aquí es que la acción jurídica que se dé, que en cualquiera de los caminos es la derogatoria por inconstitucional o por otra ley, tiene que tener efecto retroactivo y el fallo de la Corte, por más bien redactado que esté, si es que así sale, que yo no lo sé, no puede por ley tener efectos retroactivos, así que no resolverá esta parte medular del problema. Saludos y buenas noches.